Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de nuestro segundo método de integración que va a ser la integración por partes. Entonces, voy a recordar lo que es la regla de el producto. Si yo tengo que calcular la derivada de f de x por g de x, yo sé que eso es igual a f' de x por g de x, ¿cierto? Más f de x por g' de x, ¿verdad? Listo. Entonces, yo les pido ahora que busquen lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros despejamos de aquí f por g' de x? Entonces, f de x por g' de x va a ser igual a lo que llamaríamos f de x por g de x prima, o sea, esta derivada, menos f' de x por g de x. ¿Listo? Y entonces, ahora les digo, integremos ambos lados. Entonces, si yo quiero hallar la integral de f de x por g' de x, eso va a ser igual a la integral de esto, que ¿quién es? Pues f de x por g de x, ¿cierto? Menos la integral de f' de x por g de x, ¿ok? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Si f de x es igual a u y g de x es igual a b, entonces tenemos que ¿quién va a ser du de x? Bueno, pues du de x es igual a f' de x y dv de x es igual a g' de x. ¿Listo? Con ánimos de despejar un dx por ahí. ¿Listo? Entonces, lo que encontraríamos es que, bueno, esto se puede reescribir como que la integral de quién es f de x es u, ¿cierto? ¿Y quién es g' de x por dx? Ah, bueno, si yo paso este de x a multiplicar, me da acá db, ¿cierto? Me da que la integral de u de b es igual a f de x por gx es u por b, ¿cierto? Menos la integral, y entonces, ¿quién es g de x? B, ¿cierto? ¿Y quién es f' de x por dx? Du. ¿Listo? Y esta es el método de integración por partes, que muchos estudiantes se lo aprenden como un día eh, vi, bueno, esto aquí, imagínense lo que está al revés. Entonces, un día vi una, ¿qué? No, perdón. Es que me lo sé de memoria, pero no aquí. Es un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Listo? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Listo? Esa es la norma de integración por partes. Entonces, ¿cómo funciona? Imagínense que ustedes quieren encontrar la integral de x por e a la x de x. Entonces, qué es lo que deben hacer? Pues una parte de aquí va a ser u y otra parte aquí va a ser db. La parte que sea db la vamos a integrar una vez para hallar quién es b
y después tenemos que volverla a integrar. Entonces más les vale que la que escojan como db sea algo fácil de integrar, ¿ok? Precisamente siguiendo ese argumento, pues yo les diría, ok, u va a ser x y db va a ser igual a e a la x de x. ¿Qué significa esto? Esto significa que du va a ser igual a dx. ¿Por qué? Bueno, du de x es 1, entonces du va a ser igual a dx. ¿Y esto aquí qué va a significar? Pues va a significar que b va a ser igual a e a la x, ¿ok? Y aquí ya tendríamos todo para intentar. Entonces, esto va a ser igual. Un día vi igual a una vaca, entonces esto es x, por b, que es e a la x, listo, sin cola, vestida de uniforme. Entonces, esto es ¿quién? B, que es e a la x, por du, que es de x. Y entonces nos damos cuenta que esto es x por e a la x menos e a la x más una constante, ¿cierto? Más c. Ok, y entonces podemos factorizar como e a la x, que esto es igual a e a la x por x menos 1 más una constante. ¿Listo? Así funciona la integración por partes. Y para saber cuál es, entonces recuerden que debe sea algo fácil de integrar. ¿Listo? Y u, pues desde luego, no importa porque derivar no suele ser tan difícil. Am, ¿Qué podríamos ver por acá? Hay veces en las cuales se debe hacer más de una vez este proceso de integrar por partes para encontrar un resultado. Por ejemplo, vamos a mirar quién sería la integral de... Ah, bueno, esperen, antes de esto es importante que vean lo siguiente. Si ustedes tienen la integral de u de b evaluada entre a y b, entonces eso va a ser igual a u por b, ay, esto me quedaron iguales, u por b evaluados entre a y b, ¿ok? Menos la integral desde a hasta b de b de u, ¿ok? Esto cuando estén trabajando con límites de integración, ¿ok? Eso va a ser importante. Ok, entonces ahora sí. ¿Cuál sería la integral de el coseno cuadrado de x de x? ¿Listo? Entonces, esta integral de hecho puede salir por algunas sustituciones, ahí apelando a integrales que sean, perdón, a identidades trigonométricas, pero les propongo lo siguiente. Entonces, esto es lo mismo que tener la integral del coseno de x multiplicada por el coseno de x de x. Sí, eso no es novedad, ¿cierto? Pero entonces, ¿quién sería u y quién sería b? Entonces escribámosla otra vez. La integral de u de b es igual a u por b menos b de u. Listo. Entonces, ¿quién sería de b? Pues entonces yo ya les dije, ¿no? De b tómenlo como algo fácil de integrar. Pues coseno de x, ¿cierto? O hubiéramos podido tomar incluso de x, pero no sé qué tanto hubiéramos hecho con eso. Pero digamos que va a ser coseno de x de x. Y entonces, ¿quién va a ser de u? Perdón, u. U va a ser igual al coseno, esto es una b. U va a ser el coseno de x. Listo. Acá me va a quedar que b va a ser igual al seno de x. Y aquí me va a quedar que du es igual a menos el seno de x de x. Entonces vamos a ver si eso nos dio algo. Estamos diciendo que esto va a ser igual a el coseno de x por el seno de x, ¿cierto? U por b, menos la integral de b de u. Y eso va a ser el seno de x, ¿cierto? Por menos el seno de x de x. Ok, entonces, ¿qué hacemos por acá? Nos damos cuenta que esto va a ser igual a el coseno de x por el seno de x más, ¿cierto? La integral del seno cuadrado de x, de x.
¿Y esto quién es? La integral de el coseno cuadrado de x de x. Pero entonces tenemos un problema, porque ¿quién es este? ¿Quién es este señor de acá? La integral del seno cuadrado de x. Entonces apelemos a que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1, ¿cierto? Entonces el seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. Ok, reemplacemos ese resultado. Nos va a quedar que esto va a ser igual a el coseno de x por el seno de x más la integral de 1 menos el coseno cuadrado de x de x. ¿Y eso quién es? La integral del coseno cuadrado de x de x. Bien, el problema es que aún no lo hemos podido resolver. ¿Por qué? Entonces vamos a reemplazar acá coseno de x por el seno de x, ¿cierto? Más, yo sé que esto lo puedo separar en la integral de 1 de x menos la integral del coseno cuadrado de x. Vamos a hacer eso. ¿Quién es la integral de 1? Ah, bueno, la integral de 1 la sabemos que es x, ¿cierto? Menos la integral del coseno al cuadrado de x. ¿Y eso es igual a quién? A la integral del coseno cuadrado de x de x. Total que podemos decir que el coseno de x por el seno de x más x es igual a ¿qué? Si yo paso este a sumar, me queda 2 veces la integral del coseno cuadrado de x de x. Y entonces despejemos ahora sí. ¿Quién va a ser la integral? La integral del coseno cuadrado de x va a ser igual a 1/2 ¿de quién? Del coseno de x por el seno de x más x, ¿cierto? Y más una constante, ¿ok? Em, Esto se puede ampliar si quisiéramos encontrar la integral del coseno a la n de x. Pero bueno, aquí ya vimos otra forma, cómo funciona la integración por partes, que no siempre me da un resultado directo, sino que me da un resultado que yo lo puedo seguir operando hasta que me quede la integral a ambos lados de mi igualdad y entonces yo lo tenga. En algunos casos, por ejemplo, si aquí hubiera quedado más la integral, se hubiera cancelado esta integral con esta integral y significa que el método no sirve o la sustitución que usamos no sirve. Em, a veces también sucede que esta integral que nos queda por acá, le podemos volver a aplicar partes. ¿Listo? Y al volver a aplicar partes es posible que nos permita hacer lo que hicimos acá. Despejarla a un lado y obtener una ecuación para eso, ¿ok? La otra pregunta que me pueden hacer es, bueno, ¿y de dónde viene esta constante? ¿Por qué la pusiste al final? Bueno, de hecho, cuando integrábamos 1 de x, esto es x más una constante, ¿cierto? Solo que ahí la olvidé poner, ¿bien? Entonces lo correcto hubiera sido decir que aquí estamos más c. Bueno, esto hubiera sido otra constante, ¿no? Porque lo que hicimos, ah, no, sí, sí hubiera sido la misma. Ah, no, otra porque hubiera estado aquí adentro y 1/2 por una constante es otra constante, sí. De ahí es de donde viene esa. Bueno, espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.